tardes, profesora y compañeros. Tengo el gusto de poder presentar a mi grupo y también hablarles un poquito acerca de nuestro tema, que es la educación sexual en adolescentes. Mi nombre es Yanela Paredes y estaré el día de hoy acompañándonos en esta pequeña ruta acerca de lo que es la educación sexual en pleno siglo XXI. ¿Se habrán preguntado en algún momento de sus vidas qué será sexo o qué será sexualidad? Si hablamos de sexo, es algo que definimos, nos define como seres humanos, ¿no? Si somos el sexo femenino, en mi caso, o si es el sexo masculino. Entonces, existen dos géneros identificados genéticamente, masculino y femenino. Allí viene la palabra sexo. Si hablamos de sexualidad, hablamos del hecho de desarrollar y estudiar lo que enfoca nuestro cuerpo y los deseos que nuestro cuerpo emite. A eso nos referimos a sexualidad, pero lastimosamente mucho se confunde entre sexo y sexualidad, y es un tema que hay que trabajar con mucha información y sé que juntos vamos a poder lograrlo. Pero ahora quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la falta de educación sexual en adolescentes. Lastimosamente hoy en día observamos a muchas madres adolescentes, ¿sí? Hoy en día adolescentes embarazadas, adolescentes que son víctimas de abuso, no solo ellas, también niños, pero vamos a especificar en las adolescentes que vienen siendo abusadas, embarazadas, que son madres primerizas y a una edad que no les correspondería ser. Este tema es un tema delicado, pero el grupo lo ha tratado de optar por orientar la educación sexual a estas personas que lo necesitan, es decir, los adolescentes. Hablar de educación sexual en la escuela debe ser algo normal, porque enseñamos a los adolescentes que expresar su sexualidad está bien, pero que tienen que seguir pasos y que debe existir el respeto por sobre todas las cosas de él mismo o de ella misma a su cuerpo para poder entregárselo a otra persona. Revalorizar el amor a su propio cuerpo y que la sexualidad es algo normal en la etapa y en el tiempo correcto. Ahora sí, sin más preámbulos, les doy pase a mi siguiente compañero y con esto comenzamos la presentación de nuestro grupo. Ahora vamos a contextualizar lo que es el tema de educación sexual, tomando como referente a la Organización de las Naciones Unidas, ya que en su último informe presentado en 2017 se puede evidenciar que a nivel de Latinoamérica la educación sexual en adolescentes ha retrocedido abismalmente, lo que está llevando a que estos adolescentes pasen consecuencias nefastas, como por ejemplo está el hecho de que los adolescentes de entre 15 y 18 años no cuentan con un acceso adecuado a métodos anticonceptivos y tampoco a información verificada, verdadera y confiable sobre educación sexual. Es por ello que no saben ni cómo ni cuándo iniciar su vida sexual y mucho menos la planificación familiar. Por otro lado, en el contexto nacional, la investigadora Francesca Parodi ha tomado como muestra a 570 alumnos de San Juan del Lurigancho en Lima y les ha hecho una investigación para ver qué tanto saben sobre sexualidad y educación sexual. Las cifras mostradas en esta investigación en el año 2018 nos han realmente perplejos, ya que el 35% de todos los adolescentes investigados solo habla de temas de sexualidad y educación sexual con su familia. Otro 48% de estos adolescentes nos dicen o nos indican que
ellos solo hablan de estos temas en el colegio. Y el último 23% se evidencia que no hablan ni en el colegio ni con su familia, pero lo investigan en internet. Con respecto a los conocimientos sobre definiciones y conceptos de educación sexual y sexualidad, se obtuvieron los siguientes resultados. El 75% de los adolescentes afirman que no saben lo que es sexualidad y tampoco saben lo que es educación sexual. El 64% casi estuvo cerca de la definición de sexualidad y educación sexual. Y el 35% no sabe lo que... Prosiguiendo con la revista cubana de medicina humana, en el año 2015 nos habla acerca de la educación sexual, específicamente de la sexualidad como un tema tabú. ¿Por qué se le dice un tema tabú según la revista de medicina humana? Dicen que es un tema tabú debido a que en el 95% de la población cubana aún ve este tema como un tema tabú, pero no solo se identifica en Cuba, también lo podemos ver alrededor del mundo, en una escala menor del 50%, que sí está de acuerdo que se hable de educación sexual en los colegios, y del otro 50% que considera que hablar de sexualidad en las escuelas adolescentes es un tema que no se debe tocar, que debe ser íntegramente tocado por los padres de familia. Pero bien sabemos que hablar acerca de educación sexual es un trabajo que no solamente compete a los padres de familia, sino que también a las instituciones. Pero ¿por qué hacemos esto o con qué finalidad presenta este artículo en la revista cubana de medicina humana? Es para plantearnos que hablar de sexualidad no debe ser hablar de algo prohibido, sino todo lo contrario. Debemos generar confianza y sobre todo generar información correcta para prevenir los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, así como malas decisiones en el futuro, es decir, abortos u otras índoles que vienen formando parte de la desinformación y falta de conciencia acerca de la educación sexual. También en este artículo nos informa que hablar de sexualidad de manera libre en la época escolar es importante porque ellos pueden explorar su cuerpo respetándose y haciéndose respetar cuando llegue el momento adecuado y propicio por ellos de optar por dar el siguiente paso, que es mantener las relaciones sexuales. Es por eso que es importante que la educación sexual sea considerada dentro del panorama educativo y se deje de considerar esto como un tema prohibido de tratar, porque eso es algo negativo en la vida de un estudiante, sobre todo si nuestros adolescentes que están en una etapa nueva donde los besos y los abrazos, porque ya tienen enamorados, es muy común. Vamos a generar una desinformación y esto va a generar lastimosamente serias consecuencias en la vida de ellos y en su futuro. Esto es el informe que nos presenta el artículo de la revista de medicina cubana. Perú es uno de muchos países en los que existe una educación sexual deficiente. La educación sexual está enfocada en promover el bienestar físico y psicológico y brindar herramientas a través de la difusión de diversos temas relacionados al sexo, la sexualidad y las relaciones interpersonales para la toma de decisiones responsables. Un claro ejemplo de la eficiente enseñanza de la educación sexual es los abortos clandestinos por embarazos no deseados, los cuales son un grave problema en nuestra sociedad. Estos se llevan a cabo mayormente por adolescentes debido a la falta de una educación sexual integral en el ámbito familiar o incluso educativo.
La gineco-obstetra de la Clínica San Pablo, Eva Obregón Segarra, afirma que estas prácticas pueden complicarse con hemorragias, infecciones, perforaciones de útero y lesiones de órganos pélvicos e intestinales, que a largo plazo pueden traer consecuencias graves como parto prematuro y depresión. En las casas hablar de sexo suele ser un tabú y sucede que los padres y la sociedad exigen una responsabilidad sexual a los jóvenes cuando estos no brindan una educación sexual abierta, directa y sistemática que promueve dicha responsabilidad. La mayoría de los adultos piden a los jóvenes y adolescentes que se cuiden de los peligros naturales que existen en la vida sexual, pero muy pocos enseñan realmente cómo hacerlo, ya sea debido a que piensan que a la enseñanza de métodos anticonceptivos es educar sin valores o porque creen que esto incita al inicio coital. Estos jóvenes sin información básica y necesaria sobre orientación sexual de igual manera inician su vida sexual con una doble moral, con deseo, pero al mismo tiempo con miedo y vergüenza de solicitar información a sus padres o especialistas. Actualmente en el Perú la educación sexual es mínima. Según datos obtenidos del Ministerio de Educación para el año 2018, solo un 9% de los estudiantes entre 12 y 16 años de edad recibieron instrucción en los 18 temas que aseguran un abordaje integral de su salud sexual. Gran parte de los docentes les enseñan a los adolescentes que tienen derecho a información amplia sobre su sexualidad. Sin embargo, un tercio de docentes les enseñan que tener relaciones sexuales es peligroso y que deben evitarlas antes de. Los puntos mencionados anteriormente reflejan la importancia general de todo este proyecto, que nos permitirá primeramente plantear alternativas de solución al problema identificado, los cuales de una u otra forma van a ampliar los conocimientos de nuestra población, en este caso adolescentes de la institución educativa Gastronomía Culturas, además de brindar acceso a diversas fuentes de información y el uso correcto de métodos anticonceptivos que van a permitir obtener resultados que van a contribuir en la reducción del índice de embarazos adolescentes y las ITS. Por todas estas razones, la realización de este proyecto es primordial para el desarrollo de los adolescentes, mucho más aún en estos tiempos donde se ve debilitada la confianza con sus padres y los adolescentes no reciben una correcta. Siguiendo con el tema, ¿a quién les afecta esta problemática? Les afecta a los niños de 11, 12, 13, 14, 15 años, puesto que ya son unos adolescentes, ¿no? ¿Y cómo les afecta esto? Les afecta de la manera que no tienen esa comunicación, esa orientación, esa confianza que como cualquier padre e hijo debe tener. Sin embargo, hay muchos de ellos que no lo tienen. Es por ende que hay casos que niños escapan de sus casas, jovencitas a su corta salen embarazadas. ¿Por qué? Porque no tienen esa orientación desde niños hasta formarse hasta cierta edad, ¿no? Es por ello que nosotros queremos que se sensibilicen ante esta problemática sobre la educación sexual. Como alternativa de solución tenemos sesiones educativas sobre la educación sexual, también talleres de educación sexual dirigido a los padres de familia, adolescentes y también docentes. También tenemos charlas educativas para los adolescentes, padres de familia y con sus apoyos didácticos. Asimismo, también enseñar sobre los cuidados de transmisión sexual como el